¿Te has preguntado alguna vez por qué determinadas personas logran alcanzarnos de una forma tan profunda que llegamos a cuestionar nuestra propia cordura? ¿Por qué ciertas palabras, viniendo de determinadas bocas, logran atravesar todas nuestras defensas y encontrar exactamente aquel punto más vulnerable que ni sabíamos que existía? ¿Y por qué, aun después de años, todavía sentimos esa punzada en el pecho cuando recordamos algo que alguien nos dijo o nos hizo? Estas no son preguntas simples, y sus respuestas nos llevan a territorios profundos de la psique humana, donde habitan nuestras heridas más antiguas y nuestras necesidades más primitivas de amor y aceptación. Hoy, vamos a explorar juntos este laberinto emocional, no para encontrar culpables, sino para descubrir las llaves de nuestra propia liberación. Mi nombre es José Zavala, y durante más de 2 décadas de práctica clínica, he sido testigo de innumerables historias de dolor y transformación. Lo que he aprendido es que cuando alguien logra herirnos profundamente, rara vez se trata únicamente de esa persona o de esa situación específica. Se trata de algo mucho más antiguo y fundamental que vive dentro de nosotros. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la última vez que alguien te lastimó de una forma que no pudiste olvidar fácilmente? ¿Desde dónde estás viendo este video ahora? Me encanta conocer un poco más sobre ustedes que acompañan esta jornada de autoconocimiento conmigo. Imagina por un momento a un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Se cae, se lastima, llora, pero pronto se levanta e intenta nuevamente. Ese niño no carga aún el peso de las interpretaciones sobre lo que significa caerse. Él simplemente experimenta el momento, procesa el dolor y sigue adelante. Pero conforme crecemos, comenzamos a crear narrativas sobre nuestras experiencias, especialmente sobre aquellas que involucran dolor emocional. Cuando somos heridos por alguien, especialmente si esa persona ocupa un lugar significativo en nuestra vida, no estamos únicamente procesando el dolor del momento presente. Estamos, inconscientemente, activando un archivo entero de heridas similares que nuestra psique ha almacenado a lo largo de los años. Es como si el dolor actual fuera únicamente la punta de un iceberg emocional mucho más grande y más antiguo. La primera verdad que necesitamos comprender es que las personas que más logran herirnos son aquellas que, de alguna forma, representan figuras importantes de nuestro pasado o que tocan aspectos no sanados de nuestra historia personal. Un comentario aparentemente simple de un colega de trabajo puede devastarnos porque hace eco de la voz crítica de un padre severo. La frialdad de una pareja romántica puede despedazarnos porque reactiva la sensación de abandono que sentimos cuando nuestra madre estaba emocionalmente indisponible durante nuestra infancia. Esto no significa que debemos disculpar comportamientos tóxicos o aceptar tratamientos inadecuados. Significa que cuando comprendemos la mecánica interna de nuestro dolor, ganamos poder sobre él. Dejamos de ser víctimas pasivas de las circunstancias y nos convertimos en observadores conscientes de nuestros propios procesos internos. Durante mis años de práctica, conocí a María, una mujer de 42 años que llegó a mi consulta completamente devastada porque su jefe había hecho un comentario sarcástico sobre su presentación en una reunión. El comentario en sí era inadecuado, pero la reacción de María era desproporcionada a la situación. No podía parar de llorar, no dormía desde hacía días y se sentía como si hubiera sido destruida por dentro. A medida que exploramos su historia, descubrimos que el tono de voz y la postura del jefe eran casi idénticos a los de su padre, un hombre perfeccionista que nunca estaba satisfecho con nada que María hacía. Durante toda su infancia, había tratado desesperadamente de conquistar la aprobación paterna, siempre sin éxito. El comentario del jefe no estaba hiriendo únicamente a la María adulta y competente que era hoy. Estaba hiriendo a la niña de 7 años que todavía vivía dentro de ella, todavía esperando que alguien reconociera su valor. Cuando comprendemos que nuestras reacciones emocionales intensas frecuentemente tienen raíces mucho más profundas que la situación presente, comenzamos a desarrollar una perspectiva diferente sobre nuestras experiencias. No se trata de minimizar el dolor
o de justificar comportamientos inadecuados de otros. Se trata de reconocer que tenemos dentro de nosotros la llave para nuestra propia sanación. La segunda verdad fundamental es que las personas que nos hieren profundamente frecuentemente son aquellas de quienes más necesitamos o esperamos algo. Un desconocido en la calle puede ofendernos, pero difícilmente nos dejará destrozados emocionalmente. Sin embargo, cuando alguien de quien dependemos emocionalmente, alguien en quien confiamos, alguien de quien esperamos amor, comprensión o aprobación nos hiere, el dolor se amplifica exponencialmente. Esto sucede porque no estamos lidiando únicamente con la decepción del momento presente, sino con la ruptura de una expectativa fundamental sobre cómo deberíamos ser tratados por las personas que ocupan lugares importantes en nuestra vida. Es como si un contrato emocional invisible fuera roto, y esto nos deja no solo lastimados, sino también confundidos y perdidos. Durante mi propia jornada personal, experimenté esto de forma muy intensa. A los 28 años, pasé por una situación en que alguien extremadamente cercano a mí me traicionó de una forma que jamás imaginé que fuera posible. El dolor que sentí no era únicamente sobre la traición en sí, sino sobre tener mi visión del mundo completamente sacudida. Si alguien tan cercano era capaz de herirme de esa forma, ¿en quién podría confiar? ¿Cómo podría volver a abrirme para relaciones íntimas? Fue durante ese periodo sombrío de mi vida que comencé a entender que nuestro dolor emocional más profundo frecuentemente lleva dentro de sí las semillas de nuestra mayor transformación. La herida que esa persona me causó me forzó a mirar aspectos de mí mismo que había negligido. Me llevó a cuestionar patrones de relación que repetía inconscientemente y eventualmente me condujo al camino de la psicología, donde encontré mi verdadera vocación. La tercera verdad que descubrí a lo largo de los años es que las personas que más nos hieren frecuentemente son aquellas que reflejan aspectos sombríos de nosotros mismos que preferimos no reconocer. Carl Jung llamaba a esto la proyección de la sombra, aquella persona que nos irrita profundamente, que despierta en nosotros reacciones desproporcionadas, puede estar funcionando como un espejo inconsciente, reflejando partes de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Recuerdo a Roberto, un cliente que venía a las sesiones siempre quejándose de un colega específico. Según Roberto, ese colega era arrogante, manipulativo y siempre trataba de destacarse a costa de otros. La rabia que Roberto sentía por esa persona era visceral, casi obsesiva. Durante nuestro trabajo juntos, exploramos la posibilidad de que esa reacción intensa pudiera estar relacionada con aspectos de Roberto que él mismo no lograba aceptar. Inicialmente, Roberto resistió fuertemente a esta idea. ¿Cómo él podría tener cualquier semejanza con alguien que tanto despreciaba? Pero gradualmente, conforme profundizamos nuestra exploración, Roberto comenzó a reconocer que él mismo tenía tendencias competitivas muy fuertes, que a veces manipulaba situaciones para beneficiarse, y que su necesidad de reconocimiento era tan intensa como la de la persona que criticaba. Cuando Roberto logró integrar estos aspectos de sí mismo, reconociéndolos sin juicio como partes naturales de la condición humana, algo fascinante sucedió. Su rabia por el colega simplemente desapareció. Continuaba sin aprobar ciertas actitudes, pero había una aceptación serena, una comprensión de que todos nosotros llevamos luces y sombras dentro de nosotros. Si te está gustando este contenido y quieres continuar esta jornada de autoconocimiento conmigo, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros encuentros. Tu presencia aquí hace toda la diferencia en esta caminata de transformación que estamos construyendo juntos. La cuarta dimensión de esta cuestión involucra comprender que algunas personas tienen una habilidad inconsciente de identificar y presionar exactamente nuestros puntos más sensibles. No se trata necesariamente de maldad consciente, aunque a veces pueda serlo. Frecuentemente, son personas que también cargan sus propias heridas no sanadas y que, inconscientemente,
Tratan de aliviar su dolor provocando reacciones en otros. Es como si existiera una danza inconsciente entre nuestras vulnerabilidades y las necesidades psicológicas no resueltas de otras personas. Alguien que necesita sentirse superior puede inconscientemente identificar personas que luchan con baja autoestima y dirigir sus comentarios despectivos justamente hacia esas personas. Alguien que tiene miedo al abandono puede comportarse de formas que provocan exactamente el abandono que tanto teme. Durante mi formación, estudié el caso de una mujer que había pasado por una serie de relaciones en las cuales era consistentemente traicionada. En terapia, descubrimos que había desarrollado un patrón inconsciente de relacionarse con hombres que tenían historial de infidelidad, porque esas situaciones, aunque dolorosas, eran familiares para ella. Su padre había traicionado a su madre múltiples veces, e inconscientemente, ella estaba repitiendo la dinámica de su familia de origen. Lo más fascinante es que ella lograba identificar, casi intuitivamente, hombres que probablemente la traicionarían, pero interpretaba esa atracción como química o pasión. Su psique estaba buscando oportunidades de sanar la herida original de la traición paterna, pero estaba haciéndolo de una forma que únicamente perpetuaba el patrón de dolor. Cuando comprendemos estos mecanismos inconscientes, no para culparnos, sino para empoderarnos, comenzamos a tener elecciones reales sobre cómo responder a las situaciones que nos desafían emocionalmente. Dejamos de ser rehenes de nuestros patrones automáticos y comenzamos a escribir una nueva narrativa para nuestra vida. La quinta verdad que quiero compartir con ustedes es que la sanación no sucede a través de la eliminación del dolor, sino a través de la transformación de nuestra relación con él. No podemos controlar el comportamiento de otras personas, no podemos forzarlas a tratarnos de la forma que nos gustaría, pero podemos desarrollar una resiliencia emocional que nos permita navegar por las tormentas de la vida sin ser destruidos por ellas. Esto no significa volverse frío o insensible. Significa desarrollar lo que yo llamo corazón blindado con amor, la capacidad de mantener nuestra sensibilidad y compasión mientras protegemos nuestro núcleo esencial de herimientos innecesarios. Es como aprender a nadar en aguas turbulentas sin ahogarse, manteniendo nuestra capacidad de apreciar la belleza del océano. Conocí a Elena durante una conferencia sobre trauma psicológico. Había pasado por una infancia extremadamente difícil, marcada por abuso emocional constante. Durante años, cualquier crítica, por menor que fuera, la devastaba completamente. Vivía en constante estado de alerta, esperando el próximo ataque, la próxima humillación. El trabajo terapéutico de Elena no se enfocó en olvidar el pasado o en tratar de hacer que las personas a su alrededor se comportaran diferentemente. Se enfocó en desarrollar dentro de ella una base sólida de autovalor que no dependiera de la aprobación o desaprobación externa. Gradualmente, Elena aprendió a separar la voz de las críticas externas de su propia voz interna de sabiduría y autocompasión. Hoy, Elena es terapeuta especializada en trauma y usa su propia jornada de sanación para ayudar a otras personas que pasaron por experiencias similares. El dolor que experimentó se transformó en sabiduría, su vulnerabilidad se convirtió en su fuerza y su historia de herimiento se transformó en una herramienta de sanación para otros. La sexta dimensión de esta cuestión involucra reconocer que algunas veces las personas que nos hieren nos están ofreciendo, aunque de forma dolorosa, oportunidades valiosas de crecimiento y autoconocimiento. Esto no significa que debemos buscar relaciones tóxicas o aceptar tratamientos inadecuados. Significa que podemos extraer aprendizajes valiosos incluso de las experiencias más difíciles. Cada persona que nos hiere profundamente está, de alguna forma, mostrándonos algo sobre nosotros mismos que necesita atención. Tal vez esté revelando una herida que necesita ser sanada, un límite que necesita ser establecido, un patrón que necesita ser roto, o una fuerza interior que necesita ser desarrollada. Durante un período particularmente desafiante de mi vida personal,
enfrenté una serie de situaciones en que me sentí profundamente incomprendido e injusticiado por personas cercanas a mí. Inicialmente, mi reacción fue de rebeldía y victimización. ¿Cómo podían tratarme de esa forma, sabiendo cuánto me importaba por ellas? Pero conforme el tiempo pasó y logré crear algún distanciamiento emocional de la situación, comencé a percibir patrones en mis relaciones que no había notado antes. Tenía una tendencia a colocarme en el papel de salvador, tratando de resolver los problemas de otras personas incluso cuando no era solicitado. También tenía dificultad en establecer límites claros, permitiendo que otros invadieran mi espacio emocional de formas que después me dejaban resentido. Las personas que me hirieron estaban, inconscientemente, forzándome a mirar estos aspectos de mí mismo. Me estaban dando la oportunidad de desarrollar límites más saludables, de aprender a colocarme en primer lugar cuando fuera necesario, y de parar de buscar validación externa para mi sentido de valor propio. La séptima verdad que descubrí es que nuestra capacidad de perdonar, no necesariamente de olvidar o de mantener relaciones tóxicas, sino de liberar el peso emocional de la rabia y el resentimiento, es uno de los regalos más poderosos que podemos darnos a nosotros mismos. El perdón no es sobre la otra persona, es sobre nuestra propia libertad emocional. Cuando cargamos rabia y resentimiento, es como cargar piedras pesadas en una mochila. Cada memoria dolorosa que rumiamos, cada fantasía de venganza que alimentamos, cada momento que gastamos deseando que la otra persona pague por lo que nos hizo, es más peso que añadimos a nuestra carga emocional. Eventualmente, ese peso se vuelve tan grande que apenas logramos caminar. El perdón no significa aceptar comportamientos inadecuados, no significa exponerse nuevamente a situaciones tóxicas y definitivamente no significa fingir que el dolor no existió. El perdón significa elegir nuestra propia paz interior por encima de la necesidad de justicia o retribución. Significa reconocer que todos nosotros somos seres humanos imperfectos, navegando por la vida con nuestras propias heridas y limitaciones. Conocí a un hombre llamado Carlos que había pasado 15 años de su vida consumido por la rabia de una traición que su esposa había cometido. Incluso después del divorcio, incluso después de rehacer su vida, Carlos no lograba parar de pensar en la injusticia que había sufrido. Su rabia estaba afectando todos los aspectos de su vida, sus relaciones subsecuentes, su relación con los hijos, su salud física y mental. El trabajo de perdón que Carlos realizó no fue rápido ni fácil. Involucró mucho tiempo procesando su dolor, reconociendo su propia contribución a los problemas de la relación y gradualmente liberando la necesidad de que su ex esposa pagara por lo que había hecho. Cuando Carlos finalmente logró perdonar genuinamente, describió la sensación como quitar un peso de 100 kilos de mis espaldas. La octava dimensión de esta cuestión involucra comprender que nuestra interpretación de los eventos frecuentemente es más dolorosa que los eventos en sí. Dos personas pueden pasar por la misma experiencia y tener reacciones completamente diferentes, basadas en sus interpretaciones personales de lo que sucedió y de lo que esto significa sobre ellas mismas. Cuando alguien nos critica, por ejemplo, podemos interpretar esto como una evidencia de que somos inadecuados y sin valor, o podemos interpretar como feedback que puede ayudarnos a crecer. Cuando alguien termina una relación con nosotros, podemos interpretar esto como prueba de que somos indignos de amor, o podemos interpretar como una incompatibilidad que nos libera para encontrar a alguien más adecuado. Nuestra mente tiene una tendencia natural a crear narrativas sobre nuestras experiencias, y esas narrativas frecuentemente dicen más sobre nuestros miedos e inseguridades internas que sobre la realidad objetiva de la situación. Cuando desarrollamos la habilidad de observar nuestros propios patrones de interpretación, ganamos poder sobre nuestra respuesta emocional a las circunstancias de la vida. Durante una de las sesiones más marcantes de mi carrera, trabajé con una joven llamada Sofía, que había intentado suicidarse
después de ser rechazada por un muchacho del cual estaba enamorada. Para Sofía, aquel rechazo significaba que era fundamentalmente defectuosa como persona, que nunca sería amada, que no valía la pena continuar viviendo. El trabajo que hicimos juntos se enfocó no en negar el dolor del rechazo, que era real y válido, sino en cuestionar las interpretaciones catastróficas que Sofía había construido alrededor de aquella experiencia. Exploramos otras posibilidades. Tal vez el muchacho no estuviera disponible emocionalmente. Tal vez tuviera sus propios miedos de intimidad. Tal vez simplemente no hubiera compatibilidad entre ellos. Gradualmente, Sofía comenzó a entender que un rechazo romántico, por más doloroso que sea, no determina nuestro valor como persona, ni predice nuestro futuro romántico. Aprendió a separar los hechos objetivos. Él dijo que no estaba interesado, de las interpretaciones destructivas. Esto significa que soy indigna de amor. La novena verdad que quiero compartir es que nuestra vulnerabilidad a las heridas emocionales frecuentemente está relacionada con la calidad de la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando tenemos una base sólida de autoaceptación y autocompasión, las críticas y rechazos externos, aunque todavía puedan doler, no tienen el poder de devastarnos completamente. Es como la diferencia entre una casa construida sobre arena y una casa construida sobre roca sólida. Cuando nuestra autoestima depende principalmente de la aprobación externa, cualquier crítica o rechazo puede hacer que toda la estructura se desmorone. Pero cuando desarrollamos una fundación interna sólida basada en autoconocimiento y autoaceptación, podemos resistir las tormentas emocionales sin ser destruidos por ellas. La relación que tenemos con nosotros mismos es la relación más larga de nuestras vidas. Es la única relación que definitivamente durará desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, paradójicamente, es frecuentemente la relación que más negligimos. Gastamos tiempo y energía tratando de impresionar a otros, tratando de ganar aprobación externa, pero rara vez dedicamos el mismo esfuerzo para desarrollar una relación amorosa y compasiva con nosotros mismos. Aprendí esto de forma muy personal durante un periodo de mi vida en que estaba pasando por múltiples pérdidas simultáneas. En pocos meses, perdí mi trabajo, terminé una relación de larga duración y enfrenté problemas serios de salud. Era como si el universo estuviera probando cada aspecto de mi resistencia emocional. Durante aquel periodo sombrío, descubrí que la única fuente constante de apoyo y comprensión que tenía era yo mismo. Aprendí a hablarme con la misma gentileza que le hablaría a un buen amigo que estuviera pasando por dificultades. Aprendí a reconocer mis propios esfuerzos y pequeñas victorias, incluso cuando nadie más los notaba. Aprendí que podría ser mi propio puerto seguro en medio de las tormentas de la vida. La 10ª y última verdad que quiero compartir hoy es que nuestra capacidad de transformar heridas en sabiduría, dolor en compasión y aislamiento en conexión genuina con otros representa una de las expresiones más elevadas del potencial humano. Cuando logramos integrar nuestras experiencias dolorosas de forma constructiva, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también nos volvemos capaces de ofrecer sanación y comprensión para otros que están pasando por desafíos similares. Existe un concepto en psicología que se llama crecimiento postraumático. Se refiere a la capacidad que algunos individuos tienen de no solo recuperarse de experiencias traumáticas, sino de emerger de ellas con una comprensión más profunda de sí mismos, relaciones más auténticas y un sentido expandido de propósito y significado en la vida. No estoy sugiriendo que debemos buscar experiencias dolorosas o romantizar el sufrimiento. Estoy sugiriendo que, cuando el dolor inevitablemente llegue a nuestras vidas, tenemos la capacidad de elegir cómo vamos a procesarlo e integrarlo en nuestra jornada de crecimiento personal. Cada persona que me hirió profundamente a lo largo de la vida, sin saberlo, contribuyó a la persona que me convertí hoy. Las traiciones me enseñaron sobre la importancia de confiar primero en mí mismo. Las críticas me forzaron a desarrollar una autoestima menos dependiente de la aprobación externa.
Las pérdidas me mostraron la preciosidad e impermanencia de todo en la vida. Los rechazos me llevaron a descubrir relaciones más auténticas y adecuadas. Esto no significa que estoy agradecido por haber sido herido o que recomiendo el sufrimiento como camino de crecimiento. Significa que aprendí a extraer diamantes del carbón de la experiencia humana, a encontrar luz incluso en los periodos más oscuros de la vida. Cuando miro hacia atrás, a todas las personas que me hirieron profundamente a lo largo de los años, veo ahora que cada una de ellas estaba lidiando con sus propias heridas no sanadas, sus propios miedos e inseguridades. Esto no justifica comportamientos inadecuados, pero me permite ver la humanidad compartida que existe detrás de cada acción destructiva. La persona que me traicionó estaba lidiando con sus propios miedos de intimidad. La persona que me criticó cruelmente estaba proyectando su propia inseguridad. La persona que me rechazó estaba navegando sus propias limitaciones emocionales. Cuando logré ver esto, no como una forma de disculpar comportamientos inadecuados, sino como una forma de comprender la complejidad de la condición humana, encontré una paz que no sabía que era posible. Hoy, cuando me encuentro con personas que tratan de herirme, mi respuesta ha cambiado drásticamente. En vez de quedar devastado o indignado, siento una curiosidad compasiva sobre qué herida no sanada puede estar motivando ese comportamiento. En vez de tomar las acciones de otros como verdades absolutas sobre mí mismo, las veo como reflejos de los estados internos de quien las está expresando. Esto me permite mantener mi sensibilidad y empatía sin convertirme en un blanco fácil para comportamientos destructivos. Puedo comprender sin aceptar, tener compasión sin exponerme innecesariamente, perdonar sin necesariamente mantener relaciones tóxicas. Si llegaste hasta aquí en esta jornada de reflexión conmigo, es porque algo dentro de ti reconoce la verdad de lo que estamos explorando juntos. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo hiciste, porque tenemos mucho más que explorar sobre los misterios de la psique humana y los caminos de la transformación personal. Recuerda, las personas que nos hieren profundamente frecuentemente son nuestros mayores maestros, incluso cuando no intentan serlo. Cada herida emocional lleva dentro de sí el potencial para volvernos más sabios, más compasivos, más resilientes y más auténticos. Tu dolor no fue en vano. Tu jornada de sanación no es solo sobre ti, es sobre tu contribución para elevar la conciencia colectiva de la humanidad. Cuando te sanas, sanas no solo a ti mismo, sino también a las generaciones pasadas y futuras de tu linaje. Cuando rompes patrones destructivos, liberas no solo tu propia alma, sino que también abres caminos para que otros hagan lo mismo. Continúa caminando, continúa creciendo, continúa convirtiéndote en la versión más elevada y auténtica de ti mismo. El mundo necesita exactamente la luz que tienes para ofrecer.